A medida que se confirma la seguridad de las vacunas, varios países planean incluir a los niños en su campaña de vacunación contra la COVID-19. De hecho, varios países como Israel, Chile, Estados Unidos, Canadá o Japón ya están inoculando a menores de 16 años. Vacunar a los niños acelera el proceso para llegar a la inmunidad de rebaño y los protege de una enfermedad en la que cada vez se cuentan más niños entre los casos graves. Pero ¿hay suficiente información para saber si vacunar a nuestros hijos es seguro? ¿Es mejor esperar o es el riesgo demasiado grande? Además de la seguridad está el problema de la urgencia. Ante la escasez global de vacunas, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los países que ya se permiten vacunar niños que donen esas dosis a los países que todavía no pudieron inmunizar a sus grupos de riesgo y a su personal esencial. La Agencia Europea del Medicamento ya aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech para menores de entre 12 y 16 años después de un estudio clínico que mostró efectos secundarios similares a los que se ven en los mayores de 16. El gobierno alemán prevé empezar a vacunar menores en agosto. Sin embargo, para la Comisión Alemana de Vacunación todavía no hay garantías suficientes. La pediatra Anila Sternberg administra ya la vacuna a menores a partir de 16 años, pero le gustaría bajar el listón de edad. Creo que es muy importante vacunar a los niños porque hemos visto en la práctica pediátrica cómo los niños y adolescentes han sido los grandes olvidados el último año. Y sin embargo se piensa que a menudo son quienes transmiten el virus. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, impulsó la medida. Incluso propuso reservar más de 6 millones de dosis de vacunas para menores de 12 a 15 años. Pero ahora pueden unirse a las prisas por vacunarse. El 7 de junio se levantó la priorización de los grupos vulnerables por edad. Pero el organismo de control de la vacunación está preocupado por la falta de datos sobre los posibles efectos secundarios en menores. Es probable que solo recomiende la vacuna a niños con enfermedades crónicas. Son los que corren más riesgo de una enfermedad grave. Ampliaremos el círculo cuando tengamos más experiencia sobre este grupo de edad. Las vacunas siguen escaseando en Alemania, donde millones de adultos vulnerables aún no han sido inmunizados contra el COVID-19. De ahí el escepticismo. Ahora los menores se suman a quienes ya compiten por la vacuna. De niños y vacunas vamos a hablar ahora con la doctora Leonor Jofré. Ella es pediatra infectóloga y presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Leonor, cuéntanos para empezar por qué no hay consenso todavía sobre la seguridad de la vacuna para los niños. Bueno, en realidad el fundamento del uso o la indicación de la vacuna de Pfizer-BioNTech está en un trabajo que salió publicado recientemente en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, en alrededor de 2.200 niños que fueron comparados con niños de mayor edad, y en este grupo, que es un estudio de fase 3 que mide la eficacia, que es una población limitada, la seguridad de inmunogenicidad es bastante buena, incluso comparado con grupos mayores, y la eficacia incluso es mayor que la de este grupo. Entonces, en base a ese trabajo, obviamente se está ampliando la edad de indicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, y ya hay experiencia, ustedes lo acaban de comentar, especialmente en Estados Unidos, Israel, que ya están inoculando a esta población. Chile, allí donde estás, Leonor, ya empezó a vacunar menores. ¿Cómo está yendo ese proceso, vos que lo ves de cerca? En Chile se está vacunando a los niños mayores de 16 años, que es la indicación primaria de la vacuna Pfizer-BioNTech, pero solamente con digamos, un criterio que, igual que ustedes, de priorización de niños que tienen factores de riesgo o adolescentes que tienen factores de riesgo a hacer una enfermedad más grave. La indicación de inmunizar a niños de 12 a 15 años, en este minuto se está estudiando en el Programa Nacional de Inmunización del país. Probablemente se va a indicar, pero se va a indicar también con un criterio de priorización de factor de riesgo, y de acuerdo a lo que hemos visto desde el punto de vista epidemiológico en el país, uno de los primeros grupos que deben vacunarse son los niños y adolescentes obesos.
Leonor, hay un estudio de la Universidad de Pediatría Británica, dice que 1 de cada 5.000 niños que se contagian de COVID-19 desarrollan este potencialmente fatal síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Tú recomendarías vacunar a niños por el bien de ellos o por el bien del rebaño? Y que va a depender de las características epidemiológicas de la infección en un determinado país. Nosotros en este minuto estamos viendo cómo la población pediátrica de 5 a 17 años se ha quintuplicado el número de casos y tenemos muchos niños que están en este minuto en unidades de cuidados intensivos, algunos de ellos conectados a ventilador, no solo por el PIN, sino que también, como te comentaba, estamos viendo casos de neumonía grave en niños, y eso durante la primera ola que tuvimos en el país no lo habíamos visto, y los niños que se hospitalizan, el promedio de edad es de 11 años, o sea, en el fondo nosotros en este minuto tenemos un aumento de la cantidad de infecciones en niños y adolescentes. ¿Y qué opinión te merece esta recomendación de la OMS de retrasar la vacunación de niños en los países ya masivamente vacunados para que donen esas vacunas, inmunizar a grupos de riesgo en los países que no han tenido tanto acceso a las dosis? Bueno, claramente es una indicación que respeta la equidad, igualdad de derechos de todo el mundo a contar con una inmunización lo más segura posible contra esta terrible enfermedad. Pero, como te digo, tiene que ver también con factores epidemiológicos y como lo que estamos viendo nosotros en el país, que hay niños afectados y nosotros, a pesar de que tenemos una alta tasa de vacunación, ustedes ven que todavía seguimos con alto número de casos y todavía seguimos con un aumento importantísimo de las hospitalizaciones en UCI y la falta de camas de paciente crítico. Por lo tanto, necesitamos alcanzar una inmunidad de rebaño pronto y para eso tenemos que vacunar masivamente a la población y empezar a proteger a los niños que han estado expuestos y que han hecho cuadros graves. Pues ojalá tengamos pronto la información que nos deje tranquilos a todos y podamos empezar a vacunar a los niños. Exactamente. Leonor Jofré, en Santiago de Chile, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. China ha aprobado el uso de la vacuna CoronaVac para niños a partir de los 3 años de edad. Así lo aseguró el presidente de Sinovac, el instituto que ha desarrollado este fármaco. El gigante asiático ya ha administrado casi 800 millones de dosis, pero hasta ahora únicamente a mayores de 18 años. Sin embargo, el representante de Sinovac no detalló cuándo se comenzarán a aplicar las vacunas a los más pequeños. La medida depende de la estrategia que definan las autoridades políticas del país. Según los resultados de las fases clínicas 1 y 2 publicadas por el propio instituto, la vacuna genera inmunidad en los niños y los efectos secundarios son ligeros. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer ha anunciado este martes sus planes para realizar un ensayo a gran escala con niños menores de 12 años. En este estudio van a participar 4.500 menores. Se va a llevar a cabo en 90 centros clínicos de Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. En Luisiana, en Estados Unidos, ya arrancaron esta semana las pruebas. A los pequeños se les midió la temperatura y se les tomaron muestras sanguíneas antes de recibir una inyección con la vacuna o un placebo. La compañía estadounidense aseguró haber seleccionado una dosis de 10 microgramos para niños de entre 15 y 11 años y otra de 3 microgramos para bebés de 6 meses y menores de 5 años. Todavía no contamos con una vacuna segura, que sepamos 100% que es segura para niños, desgraciadamente. Así que mientras esperan la vacuna, el mejor método de prevención para los chicos son los tests rutinarios de coronavirus. Muchos de ellos lo hacen ya más de una vez a la semana para poder entrar en el colegio y tener clases. Afortunadamente para ellos se están desarrollando métodos de diagnóstico menos invasivos que el hisopo que se meten en la nariz. Un test de coronavirus no tiene que ser necesariamente un suplicio. ¿Todos listos? ¿Preparados? 30 segundos a partir de ahora. Y comienza ya la canción del Chupa Chups. Durante 30 segundos, los niños de la primaria KGS de Colonia chupetean sus palitos. En realidad son palitos con algodón.
Luego se envían al laboratorio para ver si tienen COVID. Un nuevo método para hacer más fáciles los test a los niños. Está muy bien. Desde luego mejor que la prueba en la nariz. Es muy práctico porque después puedo saber si tengo coronavirus o no. Pero sabe asqueroso. Después pienso siempre en Chupa Chups, pero no se me quita el mal sabor de la boca. Los palitos llegan en taxi al laboratorio. Un reto logístico, ya que otros 500 colegios envían sus pruebas a este lugar. En el laboratorio son sometidos al llamado procedimiento pooling. Es decir, todos los palitos con algodones de una clase son sometidos a la misma prueba. Este tipo de test es caro. El Estado paga unos 50 € por análisis. Si toma 20 palitos correspondientes a otros tantos escolares y lo divide por 50 €, entonces se alcanza un buen precio. Hay que añadir el coste de la logística y los materiales que se utilizan, pero creo que somos tan competitivos como los test rápidos. Si un grupo da positivo, se hacen nuevos test individuales. El laboratorio entrega el resultado al día siguiente, pero el plazo basta para romper una potencial cadena de contagios. Lo que hacemos es multiplicar el material genético de este virus por 30 billones. Esto significa que se reconoce una actividad vírica cuando es muy pequeña y no solo en el caso de que alguien sea altamente infeccioso y reparta ya sus virus entre otras personas. Aquí en la escuela pudieron identificar a tiempo varias infecciones y aunque los casos de coronavirus retroceden actualmente en Alemania, hasta las vacaciones de verano tienen previsto seguir haciendo pruebas entre los alumnos. Y no solo sobre coronavirus, sobre todo lo mantenemos informado aquí en Deutsche Welle. Gracias por su confianza. Hasta la próxima.